Feliz día, Venezuela. Huele a café y huele a arepita con mantequilla, por supuesto, no solamente aquí en Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras. Mi abrazo invisible, soy William Echeverría, gracias de verdad por darme este privilegio de entrar en tu casa, en tu hogar, en tu oficina. Estamos aquí en la mañana para informarte. Nuestra dirección de correo electrónico la tienes allí, william.echeverría@elquijoteperiodista.com, y nuestro blog www.elquijoteperiodista.com. Nuestros viernes siempre intentamos, como ustedes saben, marcar una diferencia frente a los temas políticos, económicos, y hoy tenemos a un invitado especialísimo. Se trata del fundador de la Congregación Franciscanos de María, sacerdote español. Nos está acompañando Santiago Marín. Padre, gracias por venir, buenos días. Martín, William, buenos días. Así es. Encantado. Así es, y fíjese usted, dije mal su apellido, espero no equivocarme en su currículum, que además, bueno, imagínese usted, usted es licenciado en teología, tiene una especialidad en ingeniería genética, en biología, y además es periodista, pues, que es lo más importante, porque somos colegas, estamos entre colegas. Así es. Ha trabajado en el periódico ABC, de alguna manera ha colaborado, también en televisión española, y actualmente está colaborando con el diario La Razón y con la cadena de televisión EWTN. Además es novelista, ya vamos a hablar también un poco de su última novela. Yo quisiera primero, además de darle la bienvenida, porque entiendo que es la segunda vez que viene a Venezuela, pedirle a usted una reflexión sobre lo que está pasando en el mundo. Tenemos desde el punto de vista económico una recesión catalogada ya como mundial, y tenemos cambios históricos que, por ejemplo, un afrodescendiente está a cargo ahora ya del país más poderoso del mundo, y la Iglesia Católica se ha mantenido durante más de 2000 años como institución. ¿Cómo ve un representante de la Iglesia Católica, que además es periodista, todos estos cambios que se están suscitando? ¿Hacia dónde vamos? Ortega y Gasset tenía una frase que a mí me gusta mucho y que me la planteo y la planteo con frecuencia. En aquella situación suya de España tan difícil que le tocó vivir, decía: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Es decir, no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Yo creo que el problema que estamos viviendo hoy no es tanto la crisis económica o las distintas tensiones que se experimentan dentro de los países o entre países, por ejemplo, el problema para Europa enorme de la migración masiva. Bueno, yo creo que el problema verdadero es que no logramos averiguar por qué pasa lo que pasa. Y eso tiene que ver entonces con el ser humano, tiene que ver con la espiritualidad del ser humano. Exactamente. Lo que pasa, desde mi punto de vista, por lo menos, hablo como sacerdote católico, lo que pasa es que, habiéndonos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de que Dios es el mejor amigo del hombre. Y cuando el hombre se olvida de Dios, se convierte en un lobo para el hombre. Y eso es lo que pasa exactamente, ¿no? ¿Cómo puede ser que las empresas, sin ningún pudor, digan que han ganado un año un 20% más que el año anterior y un 30% más que a su vez el anterior? Diga, pero ¿cómo puede ser? Pero usted tendría que tener un poco de rubor, ¿no? Si eso es así, canalice usted tanto beneficio, ¿no? Cuando sobre todo estamos ante unas situaciones que por un lado están esquilmando la naturaleza y por otro lado nos está haciendo un reparto justo de los bienes dentro de los países o sobre todo entre países. Padre, cuando el lobo se convierte, o mejor dicho, el hombre se convierte en el lobo del mismo hombre, es porque obviamente pareciera que quisiéramos, los que no tienen una formación en principios y valores, seguir nada más una senda de lo material. Los valores de la familia, por ejemplo, ¿cómo entran dentro de todo este cuadro? Pues en Venezuela tenemos un matriarcado exacerbado, doña Loli, que hasta ahora nos está escuchando, que es papá, que es mamá, que está en la calle, que tiene una familia. ¿Cómo rescatar esos valores de familia? Forma parte del problema en su conjunto, ¿no? Las crisis internas en las familias se deben a una crisis en la formación. No hemos educado a los jóvenes en un sentido de generosidad. Al no educarles en ese sentido, cuando llegan a hacer sus propias familias, son unos malcriados, unos inmaduros, unos egoístas, y naturalmente rompen su familia. Y esto sucede más con el hombre que con la mujer, con los dos, pero más con el hombre que con la mujer. En este momento hay una crisis de los hombres
en el sentido de responsabilidad más que de las mujeres. Por eso, como usted dice, estamos ante un matriarcado, porque al final son ellas las que tienen que cargar con todo el peso para sacar adelante a la familia, ¿no? Esto, lógicamente, en unos países más que en otros y en unos estratos sociales más que en otros, pero esto es una norma general. Ayer di una conferencia en Maracay a jóvenes. Les comenté cómo las características típicas del adolescente se mantienen después de la adolescencia. Esas características son, primero, el adolescente lo quiere todo. Segundo, lo quiere enseguida. Tercero, no quiere pagar nada a cambio de lo que pide y no tiene nada que agradecerle a nadie. Esto en un adolescente de 15 años es típico, es una persona malhumorada, que está en contra de todo, que lo que diga su padre, él se opone por sistema. Lo malo no es cuando uno es un adolescente a los 15 años, es lo normal. Lo malo es cuando uno lo es a los 20 y a los 40 y a los 50, cuando es un inmaduro, cuando no le han enseñado que en la vida no puedes tener todo, que no lo puedes tener enseguida, que tienes que pagar un precio por las cosas y que tienes muchas cosas que agradecer a muchos, empezando por agradecer a Dios. Eso es precisamente lo que yo vengo a hacer a Venezuela, hablar del agradecimiento debido a Dios como fundamento del agradecimiento debido al hombre. Y ese agradecimiento, es decir, esa conexión entre el ser humano y Dios. En este caso, usted es sacerdote católico, pero distintas religiones tienen también su Dios, tienen un ser superior. ¿Por qué digamos que se ha desarrollado en los últimos años tantos movimientos que no tienen que ver con la Iglesia Católica directamente, sino que tienen su propia manera de ver las cosas? Y bueno, esto se ha convertido en una alerta para la Iglesia Católica. Yo creo que estamos ante un fenómeno de competencia, ¿no? Con la competencia en sí misma no es mala. Ojalá que hubiera, por ejemplo, en su país auténtica competencia y libertad para poder tener muchos canales de televisión compitiendo libremente entre ellos. Nosotros, los católicos, no tenemos miedo a la competencia, siempre y cuando la competencia sea leal, ¿verdad? Otra cosa es que con frecuencia la competencia no es en absoluto leal. Pero al margen de eso, nosotros lo que tenemos que hacer ante esta situación es un examen de conciencia. Y la Iglesia lo está haciendo, y el Papa reiteradamente lo ha hecho, Juan Pablo II, Benedicto XVI, la recientemente clausurada conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida. ¿Por qué la gente se está yendo a las sectas? ¿Por qué? Es fácil decir, es que están patrocinadas con el dinero de la CIA. Bueno, pero le voy a interrumpir, padre, sí. Fíjese. ¿Por qué las sectas? Voy a cumplir con una pausa y continuamos desarrollando este argumento. Con nosotros, amigos, está el fundador de la Congregación de los Franciscanos de María, Santiago Martín, aquí, en la mañana.